Hechos capítulo 16, desde el 11 hasta el 40, es un pasaje algo largo. Y bueno, vamos a tratar de irlo estudiando conforme vayamos estudiando la palabra de Dios. Y miren, yo sé que el domingo pasado no estuvimos aquí, pero hace 2 domingos estuvimos viendo los primeros 10 versículos de este capítulo 16 de Hechos. Los primeros 10 versículos de este capítulo 16 de Hechos. Y yo en aquella ocasión titulé aquella predicación como discernimiento espiritual. ¿Qué es discernir? Bueno, discernir es separar. Eso es discernir, es como tomar una decisión, es saber filtrar. ¿Qué quiero yo filtrar? Eso es discernir, básicamente. Es una filtración, un proceso de decisión. Entonces yo le puse la semana pasada, antepasada, perdón, discernimiento espiritual. Y yo les decía, hermanos, que como cristianos muchas veces nosotros tenemos que hacer uso del discernimiento espiritual para tomar decisiones. Eso yo lo decía hace 2 domingos. Porque la palabra de Dios, la Biblia, no siempre nos va a decir directamente qué hacer en cierta situación. O sea, la Biblia nos va a dar, sí, algunos mandatos, pero no vamos a encontrar mandatos para todo en la Biblia. Y entonces nosotros como cristianos, basados en algunos principios que encontremos en la palabra de Dios, vamos a tener que aplicar esos principios a la realidad del día de hoy que estamos viviendo. Por ejemplo, muy sencillo, les voy a poner un ejemplo que a lo mejor ya muchos de ustedes ya estamos en otra época, pero hay unos aquí adelante de mí que para ellos va a ser muy pertinente este ejemplo. Por ejemplo, en la Biblia nosotros no encontramos jamás un mandato específico, ni siquiera una historia que tenga que ver con el noviazgo. No encontramos un mandato de que tienes que buscar una novia así y así, o se puede tener novia, no se puede tener novia o novio. No encontramos en la Biblia nada de eso. Ni siquiera encontramos una historia de una pareja que tenga esta situación que nosotros conocemos en la actualidad como noviazgo. Que nosotros el noviazgo le llamamos a esa época de conocerse antes de finalmente comprometerse para el matrimonio, ¿verdad? Bueno, no encontramos esto en la Biblia porque en la cultura oriental de allá de aquellos lugares, de Asia, no existía esta etapa en las relaciones amorosas. En otras palabras, el noviazgo es algo extraño a la cultura y a la época en la que se escribió la Biblia. La sociedad de aquellos lugares no acostumbraba una etapa de noviazgo. En esas culturas, el matrimonio lo decidían los padres. Oye, me gusta tu hija para mi hijo. Oye, pues a mí me gusta tu hijo para mi hija. ¿Cómo ves? Hacemos trato. Va, pues va. Se daban la mano como unos hombres. Están chiquitos. Cuando crezcan, tu hija va a ser la esposa de tu hijo y tu hijo va a ser el esposo de mi hija. Así eran los tratos en aquellos tiempos. Y yo sé que algunos jóvenes dirán, oh, pues qué padre, mejor así lo hacemos hoy, ¿no? Quizás, no lo sé. O en algunos casos, el varón iba y ofrecía al papá algo a cambio de la mujer con la que se quiere casar. Simplemente, ¿sabe qué, señor? Me gusta su hija y tengo esto para ofrecerle a su hija. Y entonces el papá tomaba una decisión y decidía si entregaba a su hija o no. Entonces, entre cristianos podría surgir la pregunta, bueno, si la Biblia calla al respecto, ¿se puede tener novia o no se puede tener novia? Y yo sé que algunos han dicho que no deberían de tener novia porque la Biblia no habla acerca de novias. La respuesta corta, hermanos, es sí. Pero hay que poner límites básicos bíblicos a las relaciones de noviazgo. O sea, la Biblia no habla directamente del noviazgo, pero por otros principios que encontramos en ella, podemos tomar decisiones sabias. Por ejemplo, nosotros sabemos que las relaciones sexuales son parte del matrimonio, única y exclusivamente del matrimonio. Entonces, una regla que les podemos poner a los novios es, ¿saben qué? Pueden ser novios, pero las relaciones sexuales son hasta el matrimonio. Es el principio que encontramos en la palabra de Dios. No se unan en yugo desigual. Podemos decirle a los jóvenes, ¿saben qué? Busquen parejas dentro del pueblo de Dios, para que no se vayan a casar con alguien que no crea en Dios, que no adora a Dios. ¿Saben por qué? Porque eso les va a evitar muchos problemas en el futuro. Si de por sí dos cristianos batallan mucho en el matrimonio, ahora imagínense uno de un lado y el otro sin ser cristiano. Entonces podemos encontrar algunos ejemplos en la palabra de Dios para guiarnos a tomar decisiones. Busquen pareja que vayan en la misma dirección, dice la palabra de Dios. ¿Podrán estar dos de acuerdo sin ir en la misma dirección? Pues no. ¿Verdad? Tienen que ir más o menos en la misma dirección. Entonces encontramos algunos principios que podemos aplicar a una realidad que se está viviendo el día de hoy. Eso es lo que yo me refiero a que tenemos que tener discernimiento espiritual. No vamos a encontrar en la Biblia un mandato específico para cada situación de esta realidad, pero podemos obtener principios que sí podemos aplicar a las realidades que estamos viviendo.
Como cristianos, hermanos, estamos llamados a hacer uso de este discernimiento espiritual para tomar decisiones que vayan en dirección de la voluntad de Dios, de aquello que agrada a Dios. Y nosotros, en los primeros versículos de este capítulo 16, veíamos cómo Pablo hizo uso del discernimiento espiritual, en primer lugar, para escoger a Timoteo. Vimos que Pablo dijo, bueno, este joven tiene buen testimonio, la gente de aquí lo aprecia, entonces Pablo lo tomó porque tenía un buen testimonio. Pablo también dijo, ¿sabes qué? O pensó, yo no soy eterno, alguien más va a tener que continuar con este trabajo cuando yo no esté. Entonces tomó un joven, una persona que estaba joven, que era Timoteo, para irlo entrenando para que sea líder en el futuro. Y además Pablo también hizo algo contra toda lógica, porque Pablo lo circuncidó. Cuando Pablo está enseñando claramente en Gálatas que no es necesaria la circuncisión para ser salvo. ¿Pero por qué lo circuncidó? Porque Pablo dijo, yo no quiero que esto sea un obstáculo para la misión. Pablo hizo uso de su discernimiento espiritual. ¿Qué puedo hacer yo para que la misión de Dios no tenga ningún obstáculo? Voy a circuncidar a Timoteo. Luego Pablo recibió una visión en un sueño, donde, fíjense bien, aquí pongan atención en esto, es un dato importante para el texto de hoy. Un varón macedonio le dijo, ven a Macedonia y ayúdanos. Y entonces Lucas dice que partieron de inmediato a Macedonia porque llegaron a la conclusión de que Dios los llamaba a predicar la buena noticia allí. Pero fue el Espíritu Santo el que los fue guiando a Pablo y a su equipo para que llevaran el Evangelio a Macedonia. Y nosotros veíamos esa semana, la semana antepasada, que a Pablo se le cerraron las puertas en Asia, y se le cerraron las puertas en Bitinia, pero se les abrió la puerta de Grecia, la puerta de Europa, que es a la que ahora vamos a llegar. Porque el Espíritu Santo los quería llevar ahí. Hermanos, ¿quiénes iban en ese viaje misionero? Pregunta de examen. Ustedes saben porque los hemos mencionado. ¿Quiénes iban? Pablo, obviamente. Pablo, ¿quién más? Timoteo, ya escogí a Timoteo. Pablo, Timoteo, ¿quién fue con Pablo al principio? Silas. Entonces Pablo, Silas, Timoteo y falta uno más. Lucas, el que está escribiendo, ¿verdad? Porque entonces partimos. Entonces es un equipo de 4. Pablo y Silas, que son el equipo misionero que salen desde Antioquía, luego llegan ahí a la región de Iconio, Listra y Derbe y toman a Timoteo, ya van 3, y entonces Lucas se les agrega en el viaje, ya son 4. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Un equipo de 4, ¿verdad? Un equipo misionero, hermoso equipo misionero, ahí por ahí un joven, por otro lado está Lucas, que es un médico, es alguien preparado, y entonces también va en esta misión. Y hermanos, y esta parte de Hechos me gusta, porque vemos cómo Dios va usando las circunstancias. Porque se acuerdan que cuando Pablo no pudo ir a Asia, fue porque Dios permitió que Pablo sufriera una enfermedad en los ojos muy fuertes. Y entonces Pablo tuvo que llegar ahí a la región de los Gálatas, de Galacia. Fue una enfermedad la que hizo que Pablo fuera para allá. Pero Lucas dice, el Espíritu Santo no nos dejó ir. Entonces Lucas está diciendo que esta enfermedad que había tenido Pablo venía de quién? De Dios. Dios había permitido que Pablo sufriera una enfermedad porque no quería que Pablo fuera para Asia, pero en cambio lo llevó para otro lugar, en este caso para los Gálatas, para Galacia. Y también usa una revelación clara para llevar a Pablo y a su equipo donde los quiere llevar. ¿Se acuerdan? La visión del varón macedonio. O sea, por un lado, Dios va guiando a través de las circunstancias, hace que Pablo se enferme o permite que Pablo se enferme, y luego en la noche, Pablo tiene una visión, duerme y en el sueño tiene esta visión del varón macedonio que se le aparece y le dice, vente a Macedonia y ayúdanos. Y entonces creemos que Dios les está abriendo esta puerta a Europa, porque no los dejó predicar en Asia, no los dejó predicar en Bitinia, tiene esta visión Pablo, vente a Macedonia, y entonces creemos es Dios el que los está llevando para Europa y les está abriendo esta puerta. ¿Sí o no? Sí es Dios, por supuesto que es Dios. Pero creemos que porque Dios les está abriendo la puerta de Europa, va a ser un viaje sencillo. ¿No es así? Creemos eso. Porque siempre decimos, no, es que cuando tú estás en la voluntad de Dios, el mundo va a ser color de rosa. Es lo que predican algunos, ¿eh? Cuando tú estás dentro del plan de Dios, todo te va a ir bien. No va a haber nada malo. Obedece a Dios y vas a tener una vida aquí en las nubes. Pero este pasaje, hermanos, nos enseña que puertas abiertas no siempre significa un camino sencillo o un camino fácil. Y que aún con las puertas abiertas tenemos que hacer uso del discernimiento espiritual para tomar decisiones. Puertas abiertas. En primer lugar, significa
que nosotros nos tenemos que adaptar al plan de Dios. Puertas abiertas significa que nosotros nos tenemos que adaptar al plan de Dios. Vean lo que dice la palabra de Dios en estos primeros 6 versículos. Dice así: subimos a bordo de un barco en Troas. Me encanta esta parte porque Lucas es muy descriptivo, ¿no? Vean, siéntanse como que están ahí en la marea y están sintiendo así el viento húmedo del mar, todo eso, ¿verdad? Subimos a bordo a un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis y de allí llegamos a Filipos, una ciudad principal en ese distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos ahí, dice Lucas, y nos quedamos ahí varios días. Es un elemento clave. Nos quedamos ahí, ¿en dónde? En Filipos. Nos quedamos ahí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado ahí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Y mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuésemos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Como ustedes bien saben y como lo hemos venido estudiando en el libro de Hechos, cada vez que Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era buscar la sinagoga de los judíos. Ese era el método de Pablo. Siempre buscaba las sinagogas de los judíos, porque ahí se reunían, y era el lugar de la reunión de los judíos. Y entonces Pablo decía, bueno, voy con gente que conoce las Escrituras, que conoce el Antiguo Testamento, para desde el Antiguo Testamento enseñarles el Evangelio, enseñarles que el plan de Dios de salvación está ahí desde el Antiguo Testamento. Entonces Pablo iba directamente con personas que ya tienen una cierta sensibilidad espiritual, porque se supone que creen en Dios, en Jehová, el que encontramos en el Antiguo Testamento. Ese era el método de Pablo, y con personas que de alguna manera ya tenían un cierto trasfondo, que eran los judíos. Entonces Pablo llegaba a las sinagogas judías. Sin embargo, hermanos, la ley rabínica de los judíos indicaba que para que tú pudieras establecer una sinagoga en cualquier lugar, tenía que haber por lo menos 10 varones practicantes del judaísmo. 10 judíos. 10 creyentes judíos, no cristianos, sino 10 creyentes judíos, por lo menos 10 varones judíos. Las mujeres judías podían asistir y participar, pero solamente como espectadoras. Las mujeres no contaban para ser 10 para hacer la sinagoga. Tenían que ser 10 varones judíos para poder establecer la sinagoga. Los varones eran los que estaban a cargo de toda la cuestión administrativa y funcional de la sinagoga. Por lo tanto, si en una ciudad no había por lo menos 10 varones judíos, no podía haber sinagoga. Y este es el caso de la ciudad de Filipos, donde Pablo y todo su equipo se quedaron por ahí. ¿Cuántos días? Varios, no sabemos cuántos, varios días, ¿se acuerdan? Se quedaron por ahí varios días. Como no había sinagoga en Filipos, los hombres y las mujeres temerosas de Dios iban generalmente al río a orar y adorar a Dios. Probablemente influenciados por el profeta Ezequiel, porque el profeta Ezequiel dice que cuando él estaba en Babilonia, se fue a orar al río Quebar, junto al río Quebar, y ahí junto al río Quebar se le apareció el Señor en una visión. Entonces ahí los judíos tomaron como la idea de que Dios se nos revela ¿en dónde? A la orilla del río, a la orilla del río. Entonces por eso iban regularmente, si no había sinagoga, iban entonces buscaban donde hubiera agua. Aquí en este caso nosotros iríamos, no sé, a una laguna, si creyéramos así, ¿verdad? Que Dios solamente se revela ahí a la orilla del agua. Entonces los judíos creían esto y por eso los sábados, si no había una sinagoga, se iban a las orillas de lugares acuosos, una laguna, un río, para poder entonces adorar a Dios. Y es aquí entonces donde va a llegar Pablo y todo su equipo. El texto nos dice, hermanos, que Pablo y su equipo fue a la orilla del río porque esperaban encontrarse allá personas temerosas de Dios. Y lo que se encuentran es un grupo de mujeres a quienes les comienzan a compartir el evangelio. Es un grupo de mujeres. Una de ellas es Lidia. Y Lidia, hermanos, es una mujer de buenos ingresos. Porque dice la palabra de Dios que esta mujer venía una tela púrpura que era muy costosa. Entonces, Lidia era una mujer de buenos recursos económicos.
Y dice la palabra de Dios que estuvieron varios días por ahí compartiendo la palabra de Dios con ellos. Entonces Lidia aceptó el mensaje, le compartieron el evangelio a todas, pero solamente una abrió su corazón. Porque se dan cuenta, había un grupo de mujeres ahí. No solamente había una mujer, era un grupo de mujeres. Pero solamente una abrió su corazón y esa fue Lidia. Y entonces dice la palabra de Dios que ella y todos los de su casa fueron bautizados. Por esta razón creemos probablemente, eso es solamente una posibilidad, que Lidia no estaba casada o probablemente viuda o no sabemos cuál era su situación porque parece que ella es la jefa de su hogar. Porque dice la palabra de Dios que ella creyó y también los de su casa, poniéndola a ella como la líder del hogar. La pregunta, hermanos, que nos surge al estudiar ese texto, en primer lugar es, ¿cuál fue la visión que tuvo Pablo que lo hizo ir a Macedonia? ¿Quién se le apareció a Pablo? ¿Un qué? Un varón macedonio. Un varón macedonio le decía a Pablo, ven y ayúdanos. ¿Y qué es lo que se encuentran? ¿Un varón? ¿Qué es lo que se encuentran? Una mujer, un grupo de mujeres. Un grupo de mujeres. Aquí estamos viendo que Pablo y su equipo se tuvo que adaptar al plan de Dios. Ellos llegaron buscando una sinagoga, como siempre, y no encontraron sinagoga. ¿Qué hicieron? Bueno, pues vamos al río donde se supone que va a haber gente que está adorando a Dios. Vamos al río. Y dice que van al río y no se encuentran hombres, se encuentran mujeres. ¿Y qué hace Pablo y su equipo? Pues vamos a compartir, ¿verdad?, a estas mujeres. Dicen por ahí, si la vida te da limones, entonces aprende a hacer limonada, ¿verdad? Aprende a hacer limonada. Entonces, ellos aquí están adaptándose al plan de Dios. Probablemente Pablo pensaba, híjola, voy a cruzar a Macedonia y me voy a toparlo primero a un varón. Y seguramente ese varón va a ser el que va a alcanzar toda Macedonia, pero no. Llega Pablo y su equipo y se encuentran que no hay sinagoga, y luego se encuentran que las que se reúnen a adorar a Dios son mujeres. Vamos a compartirles el evangelio a las mujeres. Entonces, la palabra de Dios dice que una mujer, una sola mujer de todas ellas, creyó. Creyó. Y no solamente eso, hermanos. Por el texto de Pablo, los filipenses, sabemos que Lidia fue una mujer que estuvo sosteniendo económicamente mucho del ministerio de Pablo. Ella fue una mujer que desde el inicio entendió que ser un verdadero creyente en el Señor es poner a su disposición todos sus recursos económicos. Aunque en Filipenses no habla Pablo claramente de Lidia, pero sí por lo que leemos ahí y por lo que Lidia hace aquí en este capítulo, entendemos que detrás de toda esta ayuda que se le mandaba a Pablo en Filipos, desde Filipos, venía de esta mujer, de Lidia. Una mujer que el Señor le había permitido tener una buena prosperidad económica. Vemos aquí, hermanos, también en este primer pasaje, en esa primera sección, que Lidia les tiene que insistir a ellos, quédense en mi casa. ¿Por qué les tiene que insistir? Digo, a mí me ofrecen un chocolate y lo voy a aceptar de buenas a primeras, ¿eh? No me voy a resistir. Pero miren, hermanos, Pablo era bastante cuidadoso a aceptar cualquier clase de beneficio material o económico, sobre todo cuando era de nuevos creyentes, para que luego no anduvieran diciendo que Pablo está compartiendo el evangelio solamente por ganancia personal. Y Pablo muchas veces en sus cartas lo dice Pablo, el obrero, el obrero es digno de su salario, lo va a decir Pablo en sus cartas. Y Pablo dice que los pastores son dignos del salario que reciben. Pero Pablo también dice, pero yo he tratado de no ser carga en esto. O sea, dice Pablo, yo podría cosechar lo material de ustedes porque yo les estoy sembrando lo espiritual. Pero dice Pablo, pero yo no quiero que nadie piense que estoy compartiendo el evangelio por ganancia personal. Entonces Pablo dice, yo por eso me pongo a trabajar. Dice, aunque tengo derecho, porque la palabra de Dios claramente dice que no le pondrás bozal al buey que trilla y que el obrero es digno de su salario. Dice Pablo, aunque tengo este derecho, no lo tomo, prefiriendo mejor que eso no vaya a ser un obstáculo, porque nunca va a faltar el hablador. Nunca va a faltar el criticón, el que va a decir es que este lo hace solamente pues porque ahí está su ganancia. Y por eso Pablo generalmente cuando le ofrecían algo le decía que trataba él de no aceptarlo, solamente que viniera de creyentes maduros que entendían la misión de Dios. Entonces Pablo aceptaba las ofrendas, pero generalmente con los nuevos creyentes Pablo trataba de ser muy cuidadoso para que eso no fuera un obstáculo para la misión de Dios. Pero entonces, bueno, finalmente Lidia insistió y ganó y se hospedaron en la casa de Lidia. Hermanos, hay ocasiones en que Dios nos va a abrir las puertas para compartir el evangelio. Pero nosotros tenemos que estar abiertos a adaptarnos
al plan de Dios. Porque al final de cuentas, la obra es de Dios. El caso es que muchas veces nosotros ya vamos con una agenda bien definida y queremos que las cosas se hagan así. Pero de pronto el mover del Espíritu Santo es diferente, es distinto. Y nosotros nos tenemos que adaptar. Les voy a poner un ejemplo muy reciente. Hace unos meses, por ahí escuché a un par de hermanas y hermanos diciendo, pues deberíamos de tener otro camping. ¿Saben cuál fue mi primer pensamiento? No. Otra vez, ya tuvimos uno este año, ¿que no les basta? ¿Que no es suficiente? Pero no solamente eso, creo que entienden mi trasfondo. O sea, y luego también yo dije, todavía me duelen los pies desde el primer camping y ya quieren tener otro. Yo fui criado en una familia bautista. Yo podría decir como Pablo Bautista entre bautistas. Les mentiría si les dijera que tengo una asistencia casi perfecta los domingos a un templo. Creo que más del 95% de mis domingos en toda mi vida me la he pasado en alguna iglesia. Me tocó predicar 2 veces cuando mi esposa estaba en labor de parto. Ella estaba en el hospital, pero yo ya tenía el compromiso y no voy a dejar la iglesia sin la predicación. Predicaba y cuando salía yo me iba para allá. 2 veces con Jacob y con Leví. Entonces, para mí, y luego, aparte, también soy una persona muy hogareña. O sea, yo prefiero, si algún lugar me encanta, es mi hogar, mi casa. A mí me encanta, yo puedo estar tranquilo ahí leyendo. Les digo, yo disfruto mucho de ese tipo de cuestiones. Y de pronto empiezo a escuchar todo esto, que no, aquí un camping y no sé qué. Y yo así como que, ay. Y luego pensando, no, y yo siempre pues tratando de poner aquí excusas, no, no, pero pues, y luego qué pasa con los hermanos que no van a poder ir al camping, pues se van a quedar lejos y yo prefiero estar en el templo, ¿no? Yo soy así. Pero lo que tuvimos el fin de semana, hermanos, fue hermoso. Adaptándonos al plan de Dios. Cuando yo estuve ahí en ese camping, le digo, gracias Dios por todo eso. Fíjense, hubo 3 personas no cristianas que estuvieron ahí, que probablemente no hubieran asistido nunca aquí al templo. Una de ellas es Paula, y aquí está. Ella estuvo ahí con nosotros. Ya se le había invitado en otras ocasiones, ¿no? Pero la invitamos a un camping y fue, le gustó. Y yo le digo, gracias a Dios, porque hubo también hay 2 jóvenes, amigos de Abby, y se les pudo compartir el evangelio. Y yo dije, qué bueno, porque a lo mejor nunca habían venido al templo a escuchar la palabra de Dios, porque sabes que esos cristianos son bien raros, ¿no? Pero cuando estuvieron ahí y nos vieron cómo nos divertimos, vieron cómo platicamos, cómo, no son tan raros como parecen. Y gracias, hermanos, a Dios por eso. De pronto tenemos que ser un poco flexibles, no adaptarnos. ¿Qué es lo que Dios nos está dando? ¿Qué es lo que Dios, por dónde nos está moviendo Dios? Y aceptar lo que Dios está haciendo. Aceptar lo que Dios está haciendo, adaptándonos al plan de Dios. Otra cosa, cuando vemos puertas abiertas, hermanos, también significa que vamos a enfrentar la maldad. A ver, el que el Señor nos abra puertas no significa que va a ser un camino sencillo. El segundo punto es eso, que cuando veamos una puerta abierta, muy probablemente va a significar que vamos a tener que enfrentar la maldad. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo el texto, cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas. Y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Vean ustedes, hermanos, cómo cambia la situación de un día para otro.
Al comienzo de la misión, al comienzo de esta llegada a Europa, parece todo felicidad, ¿no? Llegamos ahí, predicamos ahí en el río, están unas mujeres, una acepta al Señor, no solamente eso, nos invita a que vayamos a su casa a hospedarnos. Para los orientales, el hospedar a una persona no solamente incluía el dejarlo dormir la noche ahí, también incluía los alimentos, era parte de ellos, incluía todo. Entonces, fíjense, parece que todo va viento en popa. Eh, Esto reduce económicamente el gasto que ellos están teniendo en la misión, porque ahora los hospeda Lidia, pero de pronto aparece esta joven endemoniada que, para sorpresa nuestra, está evangelizando. O sea, es un demonio que evangeliza, es un demonio que dice la verdad. Vean cómo se expresaba el demonio del equipo. Decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Es verdad? Es verdad. Y han venido para decirles cómo ser salvos. Este demonio salió evangelizador. El demonio le está, porque la muchacha va atrás de ellos, ¿verdad? De Pablo, de Silas, Timoteo y Lucas, va atrás de ellos. Y mientras van ellos en la calle caminando hacia el río, porque es lo que hacían regularmente, iban al río para encontrarse con más personas y seguir compartiendo el evangelio, esta muchacha va atrás de ellos y va gritando, estos hombres son siervos de Dios Altísimo y vienen a enseñarles el camino a la salvación. Eso es lo que decía el demonio. Ahora, si lo pensamos bien, hermanos, no parece que a Pablo y a todo su equipo les esté yendo muy bien, porque tenían ahí varios días y el único creyente registrado es Lidia y su familia. Probablemente había más, pero el texto no registra más. Solamente Lidia y su familia. Y por la descripción del texto, son varios días los que pasaron ellos en Filipos compartiendo su fe. Es más, algunos comentaristas concluyen que incluso Lidia, fíjense bien, que incluso Lidia no se convirtió en el primer día que escuchó el Evangelio, sino que le tomó algún tiempo. El caso es que incluso el demonio que habitaba esta joven le decía a la gente, estos hombres vienen a enseñarles el camino a la salvación, pero ni aún así la gente se convertía. Lo que decía el demonio era verdad, pero aún así Pablo no quiso que siguiera hablando, porque eso era en realidad un obstáculo para la misión de Dios. Lo que el demonio decía era verdad, pero eso era un obstáculo para la misión de Dios. Cuando nosotros vamos a los evangelios, vamos a encontrar que Jesucristo, una de las cualidades que él tenía, era que, pues sí, se la pasaba expulsando demonios. Muchas veces estuvo Jesucristo expulsando demonios. Pero muchas veces estos demonios comenzaban a decirle a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué hacía Jesús? Los mandaba a callar. No dejaba que los demonios estuvieran diciendo, aunque fueran verdades, de él. La razón, hermanos, que hay detrás de todo esto, de lo que hizo Jesús y de lo que hacía Pablo, es que no quería que se le relacionara al reino de Dios con el reino de las tinieblas. Porque ¿qué tienen que ver los dos reinos? ¿Qué tienen que ver? La gente tiene que saber que entre el reino de Dios y el reino del mal no hay relación. Aunque a algunos quizá les gustaría que así fuera, pero Jesús dice no. Y Pablo también dice no. ¿Qué, después qué va a pensar después la gente? Pues que Satanás y Jesús están en el mismo lado. Si eso llegaron a creer de Jesús. Este expulsa demonios en el nombre de quién? De Satanás, de Belcebú. La gente creía eso. El texto nos sigue diciendo, hermanos, que esta mujer poseída les daba muchas ganancias a sus amos. Pero una vez que es liberada por Pablo, se dieron cuenta de lo que iban a perder y entonces hicieron que los encarcelaran. Predícale a una persona acerca de su vida y generalmente lo va a aceptar. Casi, casi puedes tocar cualquier área de la vida de la persona y lo va a aceptar. Pero nunca te metas con su cartera. Nunca te metas con la cuestión económica porque entonces ahí sí se arma un gran problema. Lo único que demuestra es que el Dios de este mundo es mamón, el dinero. E incluso hay cristianos que se ofenden cuando tú tocas estos temas que tienen que ver con sus carteras.
Aquí vemos el ejemplo de Lidia, una mujer que desde el principio entendió que tenía que poner todos sus recursos a la obra de Dios, a la mano de Dios, en la misión de Dios. Son temas, ¿verdad?, delicados. Pero aquí vemos que la gente, fíjense bien, la gente no se alegró porque sacaron al demonio de esta mujer. La gente se enojó porque dijeron, no, es que nos está quitando nuestra fuente de ganancia, ¿verdad? Lo que nos da ganancias a nosotros. Hermanos, a estas personas que tenían a esta mujer que adivinaba supuestamente el futuro por medio de este demonio, les iba bien económicamente. Les iba muy bien, tanto así que cuando es liberada la mujer, ellos hacen una turba muy grande para que encarcelen a Pablo y a Silas. O sea, no quisieron. ¿Sabes qué? Lo que encuentro aquí un principio. Hay veces que en la vida te va bien, pero no necesariamente eso viene de Dios. Económicamente puedes prosperar. Económicamente te puede ir bien, como estas personas, pero no necesariamente eso viene de Dios. Porque esos hombres estaban enriqueciéndose, pero ¿quién los estaba bendiciendo a ellos? ¿Quién era su Dios? ¿Y sabes tú que Satanás es capaz de bendecirte con tal de que te alejes de Dios? Con tal de que te alejes de Dios, el demonio es capaz de bendecir tu vida. De tal manera que tú creas que Él es el verdadero Dios. E incluso, hermanos, eso espero que me entiendan, que se los digo porque viene de la palabra de Dios y que se los digo con mucho amor. Y no solamente eso, hermanos, también puede haber dificultades y sufrimientos, y eso viene de Dios. Es difícil de asimilarlo, pero es verdad. No siempre cuando nos va bien en la vida viene de Dios. Y hay ocasiones cuando el sufrimiento y el dolor vienen de parte de Dios. Porque Dios necesita trabajar algo en nuestras vidas. No es un Dios que se deleite en hacer sufrir a sus hijos, sino que en ocasiones Él necesita que nosotros atravesemos por el sufrimiento para purificar nuestra fe. Y es lo que vamos a seguir viendo aquí en este texto. Porque dice la palabra de Dios, versículo 23, los golpearon severamente. ¿A quién? A Pablo y a Silas. Los que están haciendo la misión de Dios. Los que están evangelizando, a los que Dios le dijo claramente en una visión, ven, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Quién nos estaba guiando a ellos? Dios. Sin embargo, llegan a aquella ciudad, se encuentran con Lidia, gracias a Dios, es salva, les da hospedaje, pero luego se topan con esta mujer endemoniada, tocan la ganancia de estas personas, los meten a la cárcel y entonces dice la palabra de Dios, los golpearon a ellos severamente. Y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el centro. Cuando vayamos y encontremos una puerta abierta de parte de Dios, atravesémosla. Atravesémosla con ganas. Pero no nos olvidemos que vamos a enfrentar oposición. Porque el rey de este mundo, el Dios de este mundo, no está contento cuando los hijos de Dios cumplen la misión de Dios. Esta misión a Europa inició muy bien, pero luego las cosas se pusieron muy mal. ¿Y saben qué? Pareciera que Dios no está ahí. Pero Dios sí está. El caso es que para cumplir la misión de Dios hay que enfrentar el mal. Porque este mundo pertenece al maligno y el demonio es capaz de bendecirte a ti con tal de que te alejes a Dios. Entonces hay muchas personas atrapadas por las bendiciones demoníacas que harían cualquier cosa por dejar a Dios afuera de sus vidas. Y esto, obviamente, es un riesgo para aquellos que cumplen con la misión de Dios. Al compartir el Evangelio, no dudemos de que vamos a enfrentar oposición demoníaca. Yo se los he dicho ya en otras ocasiones. En 15 días vamos a tener esta cena de acción de gracias. No sabemos después de ahí qué vendrá. Pero oremos, tenemos que estar preparados con oración, con ayuno, dejando todo esto en las manos de Dios, para que cuando el mal aparezca, hermanos, nos podamos mantener firmes, anclados a la piedra angular.
Una puerta abierta no siempre significa un camino sencillo, pero es más poderoso el que va con nosotros. Es más poderoso que el Dios de este mundo. Una puerta abierta significa que debemos usar la oportunidad. Número 3. Una puerta abierta significa que debemos usar la oportunidad. Vean, es Dios el que ha permitido que Pablo y que Silas sufran. Ahora vamos a recordar un poquito otras predicaciones de otro momento. Yo les decía, yo no sé por qué en ocasiones Dios permite que unos cristianos sufran más que otros. Eso es algo que le pertenece a Dios, a su soberanía. Aquí vemos que el equipo era de ¿cuántos? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuántos? 4. ¿Quién era? ¿Otra vez? Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Ahí está, ¿verdad? Gracias. Pablo, no me dejaron solo. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. ¿Quiénes estaban en la cárcel? Pablo y Silas. Pablo y Silas nada más. ¿Y qué pasó con Timoteo? ¿Y qué pasó con Lucas? Por alguna razón, el pueblo no tuvo nada que ver con ellos, pero a Pablo y a Silas se los metieron en la cárcel, los azotaron severamente y los tuvieron ahí. ¿Por qué Dios permitió que Pablo y Silas sufrieran y que Lucas y Timoteo no? No lo sabemos. Pero vean cómo encontramos a estos dos hombres de Dios, a Pablo y a Silas, ahí en la cárcel. Dice la palabra de Dios, versículo 25. Era alrededor de la medianoche. Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros los escuchaban. ¿Venía esto de parte de Dios? Sí. ¿Y qué? Dice Job, alabaré a Dios solamente cuando en la vida me vaya bien. No. Y aquí están Pablo y Silas, dice, en la medianoche, cantando y orando a Dios. Y los demás prisioneros, ¿qué cosa? Escuchaban. Y de repente hubo un gran terremoto, la cárcel se sacudió hasta sus cimientos, y al instante todas las puertas se abrieron de golpe, y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, todos estamos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió el calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Y después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es una de las preguntas más importantes que te tienes que hacer en tu vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y entonces Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, junto con todos los de tu casa. ¿Nada más? ¿No me tengo que vestir de cierta manera? ¿No me tengo que peinar de cierta manera? ¿No tengo que también que hacer esto y esto y esto? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí está la salvación. El Evangelio es tan sencillo, lo he dicho en otras ocasiones, el Evangelio es tan sencillo que por su sencillez hace que muchos tropiecen, porque siempre queremos agregar al Evangelio muchas más cosas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, pero es que yo quiero creer en Jesucristo cuando en realidad yo ya haya hecho un cambio en mi vida. No lo vas a hacer. Pero una vez que el Espíritu Santo entra en ti, porque crees en Jesucristo, el Espíritu Santo va a empezar a transformar tu vida desde adentro. Y de tu interior, dice la palabra de Dios, brotarán ríos de agua viva. ¿Por qué encontramos aquí a Pablo y a Silas cantando en medio de la dificultad? Los habían azotado, los habían golpeado. Yo me estoy quejando de cuando tuve que caminar en el primer camping, ¿no? Todos los que tuvimos que caminar. Y estos hombres les han hecho, a Pablo en una ocasión lo han dejado casi como muerto. Y están ahí en esa cárcel cantando y orando a Dios, porque de su corazón estaba brotando esta tranquilidad. Sabían que aunque estaban atravesando en este mundo dificultades, porque el rey de este mundo nos hace pasar dificultades a los cristianos, aún así, ahí en medio de todo esto, Dios estaba con ellos. Por eso ellos podían cantarle a Dios. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijeran al carcelero, suelte a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad. Vayan en paz. Pero Pablo respondió, ellos nos golpearon en público, sin llevarnos a juicio y nos metieron a la cárcel. Y nosotros somos ciudadanos romanos.
¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera, dice Pablo. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de ahí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia y ahí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Y después se fueron de la ciudad. Hermanos, Dios envía un terremoto que abre las puertas. Puertas abiertas. Pero ¿qué hicieron Pablo y Silas? Yo me pongo a pensar, ¿por qué? ¿No? Oye, este terremoto claramente viene de parte de Dios. Y no solamente eso, abrió las puertas de la cárcel. Y me recuerda la historia ahí en Hechos de cuando llega el ángel y saca a Pedro de la cárcel, que hasta Pedro piensa que está dormido y que está teniendo una visión. Pero el ángel saca directamente a Pedro. ¿Qué hubieras hecho tú si de repente está el terremoto y se abren las puertas? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Verdad? Pareciera que Dios les ha abierto la puerta para salir. Pero fíjense bien, pareciera que Dios les ha abierto la puerta para salir, pero en realidad les ha abierto la puerta para compartir el Evangelio. Discernimiento espiritual. Pablo tiene que saber, ok, esta puerta se está abriendo para que yo salga corriendo de aquí, huyendo de aquí, o esta puerta se está abriendo para que yo pueda compartir el Evangelio aquí con todo este grupo de reclusos. ¿Qué hubiera pasado si Pablo y Silas hubieran huido? Probablemente la gente de Filipos diría, no, pues, esto que estaba diciendo ese señor Pablo y todos ellos, es un fugitivo, se escapó de la cárcel. También se hubieran perdido la oportunidad de usar ese evento para dar testimonio. Porque lo que leemos en el texto es que cuando se abrieron las puertas, no solamente se abrió la puerta de Pablo y de Silas, se abrieron las puertas de todos los que estaban ahí presos y a todos se les cayeron las cadenas. Pero ¿qué hicieron todos los demás? Vinieron al donde estaba Pablo y Silas cantando, donde ellos habían estado cantando. Llegaron con ellos y se refugiaron con ellos. Y entonces el carcelero se iba a quitar la vida y Pablo le dice, no, aquí estamos todos. Y no se nos dice que ninguno de los reclusos haya creído en Dios, probablemente sí. Pero lo que se nos dice es que ese carcelero llegó y se inclinó ante ellos y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se dan cuenta? Discernimiento espiritual. Pablo entendió que aquella puerta que se le estaba abriendo no era la puerta para salir huyendo, sino la puerta para compartir el Evangelio. Pablo y Silas, hermanos, no dejaron pasar la oportunidad. No de escapar, porque no se escaparon, sino de compartir el Evangelio. Porque por encima del bienestar personal está la misión de Dios. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo en la misma situación? Ellos se quedaron y dieron testimonio del Evangelio. Algo más, si tú lees el texto con cuidado, te vas a dar cuenta de que el carcelero los sacó aquella noche. Porque dice la palabra de Dios que los llevó a su casa. Y ahí ellos le compartieron a toda la familia del carcelero. Lo bautizaron. El carcelero lavó sus heridas. O sea, así como Lidia, el carcelero entiende, ser un discípulo de Jesús significa servir. Así como Lidia, que hospedó rápidamente a los apóstoles, a Pablo y a todo su equipo, el carcelero dice que se puso a lavarles las heridas de ellos, los atendió, les dio de comer. Y entonces lo volvió a meter en la cárcel. Porque al siguiente día mandaron sacarlos ahí de la cárcel. A la mañana siguiente los funcionarios los mandan liberar, pero Pablo no quiere. Y Pablo les dice, no, ¿saben qué? Yo soy ciudadano romano. A mí me metieron aquí y me golpearon injustamente porque yo soy ciudadano romano, porque la ley decía que a los ciudadanos romanos no los podías tú azotar. Y a Pablo lo azotaron. Y ahora aquí surge esta pregunta, ¿por qué Pablo hace por qué Pablo hace aquí uso de su ciudadanía para obtener esta ventaja? Porque Pablo nunca lo había dicho, ahora soy ciudadano romano. No, no. Es más, él pudo haberlo dicho desde el principio, antes de que lo golpearan. ¿Saben qué? Están golpeando a un ciudadano romano, no lo hagan. Pero no lo hizo. Y en este momento sí lo hace. Porque Pablo aquí se hace uso de una herramienta legal. Porque él quería, hermanos, dejar protegidos legalmente
a los cristianos de esta región. Recuerden, son nuevos creyentes. Lidia, el carcelero y quizás unos cuantos más que van a fundar la iglesia de Filipos. Y Pablo quería que quedara en claro cómo había llegado el evangelio a ese lugar. Y quería proteger legalmente a esta iglesia. Hermanos, cuando las leyes están de nuestro lado, es bueno hacer uso de ellas para proteger la misión de Dios. Pablo vio la oportunidad y no lo dejó pasar. Dijo, no, aquí ustedes me metieron injustamente, vengan y sáquenme, ustedes que me metieron aquí. Para que así los creyentes que se quedan aquí, nuevos creyentes, bebés espirituales, estén protegidos legalmente. Que ellos sepan que al que vino aquí a sembrar esta iglesia es un ciudadano romano, a quien trataron mal. Hermanos, puertas abiertas entonces significa, número uno, que en ocasiones tendremos que adaptarnos al plan de Dios diferente al nuestro. Número dos, que vamos ciertamente a enfrentar oposición del maligno. Número tres, que no debemos dejar de pasar la oportunidad. Si Dios nos está abriendo puertas, entrémosle con todo. Pero sepamos que vamos a enfrentar oposición y no dejemos de pasar la oportunidad. Piensa en ti. Dios te abre una puerta en este día. ¿Por qué razón estás aquí? ¿Por qué razón Dios te trajo esta tarde? ¿Qué necesitabas escuchar de todo esto que he dicho yo para tu vida? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El cristianismo no ofrece una vida libre de dificultades porque vivimos en un mundo caído. Pero sí nos ofrece a un Dios que está con nosotros en medio de nuestros problemas. Y a pesar de las dificultades, podremos estar cantando y adorando a Dios. Es una realidad que como cristianos podemos compartir contigo. Y yo creo que todo creyente verdadero en su corazón sabe que esto es verdad. Que a pesar de las dificultades hay una paz en nuestro interior. Hay una confianza en Dios. Porque Dios siempre cuida de su pueblo. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por este momento. Gracias por tu